¿Será cierto el hombre que viajó al año 3906 y dejó un misterioso diario relatando todo lo que sucederá? Paul Dienach, un nombre que quizás nunca hayas escuchado antes, pero cuya historia te dejará boquiabierto. No era un científico famoso, ni un inventor brillante, sino un simple profesor de frágil salud. Pero fue precisamente esta fragilidad la que lo colocó en el centro de uno de los mayores misterios de nuestra era. Estás a punto de conocer la historia de un hombre que afirmó haber viajado al año 3906 y regresó con impactantes revelaciones sobre el destino de la humanidad. Debes preguntarte, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo pudo un enfermo, en pleno siglo XX, haber vivido una experiencia tan extraordinaria? El punto de partida de este increíble viaje fue el coma. Sí, Paul Dienach entró en coma y cuando despertó se encontraba en una época muy distinta a la suya. Lo que encontró fue una civilización avanzada, tan diferente, y sin embargo, tan inquietantemente similar a la nuestra que sus descripciones desafían nuestra comprensión. Y lo más intrigante de todo, registró cada detalle de esta experiencia en un diario, conocido como las Crónicas del Futuro. Pero aquí está el verdadero misterio: estas crónicas no son solo relatos de una sociedad futurista. Contienen profecías, predicciones sobre acontecimientos que darían forma al destino del mundo, desde catástrofes globales hasta el amanecer de una nueva era de paz y evolución humana. El diario de Paul Dienach fue descubierto años después de su muerte, y desde entonces ha causado un verdadero revuelo entre historiadores, científicos e incluso teóricos de la conspiración. Ahora, la pregunta candente: ¿es real esta historia? ¿O estamos ante una de las ficciones más elaboradas jamás contadas? Quédate conmigo hasta el final de este vídeo y deja un me gusta y suscríbete al canal. Paul Dienach, antes de ser portador de una de las historias más enigmáticas de todos los tiempos, fue un hombre corriente, casi anónimo, que vivió una vida marcada por desafíos y limitaciones. Nacido en Europa Central a finales del siglo XIX, Paul siempre fue una persona reservada, alguien que prefería el silencio de los libros y la tranquilidad de una vida sencilla. Su salud, sin embargo, fue su mayor obstáculo. Desde muy joven luchó contra una serie de problemas de salud que lo alejaron de actividades más vigorosas y, en un momento, incluso de una vida social activa. Pero lo que no sabía era que su frágil salud sería el catalizador de una experiencia tan extraordinaria que trascendería los límites del tiempo. Todo comenzó cuando Paul, ya adulto, fue golpeado por una grave enfermedad que lo dejó al borde de la muerte. Los médicos, incapaces de hacer más por él, lo declararon en coma, creyendo que nunca despertaría. Y fue en ese estado de suspensión, entre la vida y la muerte, que sucedió algo inexplicable. Pablo despertó, pero no a su debido tiempo, no en su propio cuerpo. Se encontró, para su total desconcierto, en el año 3906, habitando el cuerpo de un hombre que vivía en ese futuro lejano. Al principio, la confusión fue abrumadora. Imagínate, de repente, abrir los ojos y estar en un lugar donde todo es diferente, donde los paisajes, las tecnologías e incluso las personas que te rodean no tienen ningún parecido con lo que conoces. Los primeros momentos de Paul en este nuevo mundo fueron puro shock. Estaba en un cuerpo que no era el suyo, rodeado de personas que hablaban un idioma que, sorprendentemente, podía entender, aunque no era el mismo que conocía. La arquitectura, el entorno, todo parecía sacado de un sueño, o tal vez de una pesadilla. Pero, poco a poco, la confusión dio paso a la curiosidad. ¿Quién era este hombre cuyo cuerpo habitaba? ¿Cómo había llegado allí? Y, lo más inquietante de todo, ¿cómo regresaría a su propia vida, a su propio tiempo? Durante el tiempo que estuvo en este estado, Paul comenzó a explorar su nueva realidad. Descubrió que la sociedad de 3906 era increíblemente avanzada, con tecnologías que dejarían maravillados a cualquiera de sus contemporáneos. Pero no era solo eso, había algo profundamente diferente en la forma en que vivían las personas, en cómo interactuaban entre sí y en cómo veían el mundo y el universo que los rodeaba. Poco a poco, Paul llegó a aceptar la idea de que, de alguna manera, había sido transportado al futuro y que lo que estaba viviendo era tan real como cualquier otra experiencia en su vida. Durante la época de Paul Dienach en el año 3906, se encontró en una sociedad que superó todo lo que podría haber imaginado. La civilización que encontró era increíblemente avanzada, no solo en términos de tecnología, sino en todas las facetas de la vida humana. En sus primeros días en este futuro lejano, Paul estuvo expuesto a una realidad que parecía pertenecer a otro universo. La arquitectura que lo rodeaba era impresionante, con edificios que desafiaban las leyes de la física que conocía, con formas orgánicas y armoniosas que parecían crecer naturalmente desde el suelo. Las ciudades eran vastas y organizadas, pero sin el caos que conocía de las metrópolis del siglo XX. En lugar de calles congestionadas y edificios contaminados, las ciudades de 3906 se construyeron en perfecta armonía con la naturaleza, integrándose con el medio ambiente de una manera que nunca había presenciado. Las carreteras no estaban llenas de vehículos ruidosos y contaminantes,
sino de sistemas de transporte ultrasofisticados y silenciosos que no requerían la presencia de conductores. Era como si el concepto mismo de tránsito, tal como lo conocía Pablo, hubiera sido abolido. Pero no era solo la tecnología lo que fascinaba a Paul. La gente de 3906 parecía vivir de manera completamente diferente, como si hubieran alcanzado un nuevo nivel de conciencia. Notó que las interacciones sociales estaban marcadas por una profunda empatía y comprensión. Había una ausencia casi total de conflicto y parecía que las personas estaban genuinamente conectadas entre sí, de una manera que Paul nunca había experimentado en su tiempo. La comunicación no se limitó a las palabras. A menudo observaba que la gente parecía compartir pensamientos y emociones casi telepáticamente. La estructura política también era algo que desafiaba su comprensión. No existían gobernantes ni líderes tradicionales, sino una especie de consejo de sabios, formado por individuos que habían alcanzado un extraordinario nivel de conocimiento y ética. Estas figuras eran respetadas no por su fuerza o poder, sino por su sabiduría y su capacidad para guiar a la humanidad de una manera justa y equilibrada. Paul se preguntó cómo había surgido una sociedad tan diferente a la suya, cómo los humanos habían logrado liberarse de las cadenas de opresión y desigualdad que marcaban su época. Y, por supuesto, estaba la tecnología. Paul conoció inventos que parecían sacados directamente de los sueños más locos de un futurista. Las máquinas y aparatos del año 3906 no solo hicieron la vida más fácil, sino que también integraron al hombre con la naturaleza y el cosmos de una manera profundamente espiritual. La energía que impulsaba esta sociedad era limpia y limitada, extraída de fuentes que Paul no podía identificar, pero que parecían estar en perfecta sintonía con el planeta. Descubrió, para su consternación, que la sociedad había abandonado la idea del dinero tal como él lo conocía. Las necesidades básicas de todos se satisfacían de manera equitativa y la gente no trabajaba por obligación, sino por un sentido de propósito y realización personal. Existía la noción de que cada individuo tenía un papel único que desempeñar, una contribución especial que ofrecer a la sociedad, y esto se valoraba por encima de todo. Sin embargo, lo que más impactó a Paul fue la espiritualidad de la gente de 3906. No había religiones organizadas como él sabía, sino más bien una conexión profunda con el universo y una comprensión del papel de los seres humanos dentro de este vasto sistema cósmico. La espiritualidad era vista como un viaje personal, donde cada individuo buscaba la verdad y la iluminación por sí mismo, pero siempre en armonía con los demás. Las antiguas tradiciones habían sido dejadas de lado y reemplazadas por una comprensión más profunda de la existencia y el propósito de la vida. Cada día, Paul se encontraba más inmerso en esta increíble sociedad, tratando de absorber y comprender todo lo que veía y experimentaba. Sabía que lo que estaba experimentando era algo que su época nunca podría concebir y lo llenaba de una mezcla de asombro y desesperación. ¿Cómo podría él, un simple maestro de una época tan atrasada, comprender plenamente esta civilización? Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo. Y vámonos. A medida que Paul continuaba profundizando en la vida del año 3906, comenzó a comprender que lo que estaba experimentando no era solo una sociedad avanzada, sino una humanidad que había pasado por profundas transformaciones, impulsada por acontecimientos cataclísmicos. Fue entonces cuando empezó a descubrir los secretos que guardaba esta civilización sobre el pasado. Un pasado que, para él, todavía era el futuro. En las conversaciones que mantuvo con personas de esa época, comenzó a reconstruir fragmentos de historias sobre eventos globales que habían dado forma a ese mundo. Paul descubrió que, en algún momento entre el siglo XXI y principios del siguiente milenio, la humanidad enfrentó una serie de crisis que casi la llevaron a su extinción. Estas crisis no fueron causadas por fuerzas externas, sino por las propias acciones humanas. Escuchó informes de guerras devastadoras que convirtieron regiones enteras en desiertos inhabitables, conflictos que comenzaron por razones aparentemente triviales pero que rápidamente escalaron hasta convertirse en confrontaciones globales, alimentadas por tecnologías de destrucción masiva. Pero las guerras no fueron el único desastre. Paul también se enteró de una serie de catástrofes naturales que ocurrieron en rápida sucesión, como si la Tierra misma estuviera reaccionando a la agresión humana. Erupciones volcánicas gigantescas, terremotos que destruyeron ciudades enteras, tsunamis que arrasaron costas enteras. Estos desastres fueron tan graves que sacudieron los cimientos de la civilización global. El cambio climático, que había sido ignorado durante tanto tiempo, finalmente ha cobrado su precio, provocando inundaciones, sequías y temperaturas extremas que han vuelto inhabitables amplias zonas del planeta. Y, para empeorar las cosas, Paul se enteró de una pandemia global que ha diezmado a una porción significativa de la población mundial. Este virus, desconocido para él, se propagó con una velocidad y letalidad que ninguna medida pudo contener a tiempo. Las naciones no estaban preparadas para hacer frente a semejante calamidad,
Y el caos resultante debilitó aún más a sociedades ya frágiles. Los gobiernos colapsaron y el orden social que Pablo conocía se derrumbó, hundiendo al mundo en un periodo de oscuridad y desesperanza. Sin embargo, no todo estaba perdido. La humanidad, a pesar de estar casi aniquilada, encontró la manera de resurgir. Paul escuchó cómo, en los siglos posteriores a estas catástrofes, los sobrevivientes comenzaron a reorganizarse, aprendiendo de los errores del pasado. Las viejas naciones fueron reemplazadas por comunidades más pequeñas y más autosuficientes, que se conectaron a través de una red global de comunicación y cooperación. Estas nuevas comunidades se guiaron por principios de sostenibilidad, respeto mutuo y un profundo compromiso con la preservación del planeta. Fue durante este periodo de renacimiento que la tecnología comenzó a usarse de maneras que Paul nunca podría haber imaginado en su época. En lugar de servir como herramienta de guerra y exploración, la tecnología se convirtió en el pilar sobre el que se construyó la nueva civilización. La energía limpia y renovable ha reemplazado a los combustibles fósiles, y los avances en medicina, ingeniería genética e informática han permitido a los humanos vivir vidas más largas y saludables. Pero esta resurrección no estuvo exenta de sacrificios. Paul escuchó historias sobre las decisiones difíciles que hubo que tomar para asegurar la supervivencia de la especie. Se abandonaron viejas tradiciones, religiones y formas de gobierno, consideradas responsables del colapso del mundo anterior. En su lugar, surgió una nueva ética global, que priorizaba el bienestar de la comunidad por encima de los intereses individuales y que veía la preservación de la tierra como un deber sagrado. Estas revelaciones comenzaron a pesar sobre Pablo. Comenzó a darse cuenta de que lo que estaba aprendiendo no era solo una lección de la historia futura, sino una advertencia, una guía para que su propia época pudiera evitar los errores que conducirían a su colapso. Y fue con esta convicción que decidió que, si alguna vez regresaba a su tiempo, haría todo lo que estuviera a su alcance para compartir esta sabiduría con el mundo. Pero al mismo tiempo, una sombra de duda se apoderó de su mente. ¿Podría cambiar el destino de la humanidad? ¿O estaba condenado a observar impotente cómo los acontecimientos se desarrollaban exactamente como había oído? Mientras Paul Dienach continuaba su viaje hacia el futuro lejano, descubrió algo que, hasta entonces, había permanecido envuelto en un misterio: los registros de lo que los habitantes de 3906 llamaron la Gran Transición. Este periodo histórico en la historia de la humanidad no fue solo una era de recuperación después de catástrofes, sino una verdadera metamorfosis en la forma en que los seres humanos vivían, pensaban y se relacionaban con el universo. La Gran Transición no fue un evento único, sino una serie de cambios interconectados que transformaron fundamentalmente la existencia humana. Paul comenzó a comprender que, para los habitantes de 3906, la humanidad había atravesado un portal de transformación, un punto sin retorno donde la antigua forma de vivir y pensar quedaba irrevocablemente atrás. Aprendió que este cambio comenzó con una profunda crisis existencial colectiva, cuando la gente finalmente se dio cuenta de que continuar con los mismos patrones de destrucción y explotación conduciría a la aniquilación total. Fue durante este periodo que la ciencia y la espiritualidad, que antes se consideraban opuestas, comenzaron a fusionarse en una nueva forma de conocimiento. Paul aprendió que los humanos del futuro habían desarrollado una comprensión avanzada de la conciencia, explorando sus profundidades de maneras que apenas podía concebir. Comenzaron a darse cuenta de que la mente humana no era solo un producto del cerebro, sino una entidad conectada a una red de energía e información que impregnaba todo el universo. Esta comprensión revolucionaria condujo al desarrollo de tecnologías que a Paul le parecían pura ciencia ficción, pero que, en ese momento, eran una parte integral de la vida diaria. Entre estas tecnologías, una de las más impactantes fue la capacidad de acceder y manipular el propio espacio-tiempo. Paul conoció relatos de cómo los científicos y místicos de 3906 habían descubierto formas de interactuar con diferentes realidades y líneas de tiempo. Esto no significaba solo viajar en el tiempo como lo había experimentado, sino la capacidad de explorar realidades alternativas y paralelas, mundos que existían al lado del suyo, separados solo por una fina capa de percepción. Estos avances no se utilizaron de manera trivial. Existía un profundo entendimiento de que cada intervención en el espacio-tiempo podría tener consecuencias vastas e impredecibles. Por lo tanto, el uso de estas tecnologías estaba reservado solo para aquellos que habían alcanzado un alto nivel de sabiduría y responsabilidad. A Paul le fascinó oír hablar de los guardianes del tiempo, un grupo selecto de individuos que tenían la tarea de monitorear y proteger diferentes realidades, asegurando que se mantuviera el equilibrio cósmico. Los guardianes del tiempo no eran dioses, sino seres humanos que habían alcanzado un nivel de evolución espiritual y mental que les permitía ver más allá de las limitaciones normales de la percepción humana. Fueron respetados y venerados, no por su poder, sino por su profundo conocimiento del flujo del tiempo y la naturaleza del universo.
Paul comenzó a preguntarse si su propio viaje en el tiempo había sido orquestado o permitido de alguna manera por estos guardianes, y si de alguna manera él tenía un papel que desempeñar en este vasto e intrincado tejido del tiempo. Aún más intrigante fue lo que Pablo descubrió sobre el concepto de inmortalidad en el año 3906. Para los habitantes de esa época, la muerte ya no era vista como un fin, sino como una transición a otro estado del ser. La ciencia y la espiritualidad se habían unido para prolongar la vida en formas que él nunca imaginó, pero no solo en el sentido físico. Pablo aprendió que la conciencia se podía preservar y transferir, permitiendo a las personas seguir viviendo en diferentes formas y realidades más allá de sus limitaciones corporales. La búsqueda de la inmortalidad, sin embargo, no era un objetivo egoísta. Había un profundo sentido de responsabilidad entre quienes eligieron prolongar su existencia, ya que entendían que cada vida continuada debería servir a un propósito mayor. Las almas que decidieron seguir este camino fueron vistas como guías y mentores, ayudando a las generaciones futuras a afrontar los desafíos de la vida y alcanzar nuevos niveles de comprensión y armonía. Pero incluso con todo este conocimiento y poder, Paul se dio cuenta de que había un límite, una línea que ni siquiera los habitantes de 3906 se atrevían a cruzar. Sabían que interferir excesivamente con el flujo natural del tiempo y la vida podría tener consecuencias catastróficas y, por lo tanto, muchos de los secretos de la gran transición permanecieron ocultos, conocidos solo por aquellos que habían alcanzado la cima de la sabiduría. Y así, mientras Pablo asimilaba estas revelaciones, una nueva pregunta comenzó a perseguirlo. ¿Qué estaba exactamente destinado a hacer con todo este conocimiento? ¿Tenía su viaje al futuro un propósito mayor, una misión que aún tenía que comprender? Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios y quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada más.